A los 78 años morí en el piso de mi sala, de camino a otra reunión de oración, con mi pin de asistencia perfecta pulido en la solapa. Pasé casi 8 décadas construyendo un currículum para presentarle a Dios, un historial impecable de servicio y rectitud. Y puedo decirles la verdad que aprendí al otro lado del velo. Él nunca lo leyó. A él no le importó mi pin, él quería mi corazón, y el mío estaba lleno de mí mismo. Aprendí que la salvación no era la recompensa por mi desempeño, sino el rescate de mi autosuficiencia. Lo que vi en ese lugar cambió no solo mi vida, sino mi eternidad, y me infundió una urgencia por compartirlo. Por eso te pido que te quedes. Escucha esta historia no solo con tus oídos, sino con tu alma. Si este testimonio resuena en ti, suscríbete para caminar con nosotros en esta jornada de fe. Y por favor, comparte tus propias oraciones o pensamientos en los comentarios, que podamos encontrar la verdad juntos. 78 años, y el cuerpo que yo trataba como un templo, o quizás más honestamente como una fortaleza, todavía me obedecía. No necesitaba ayuda para subir escaleras. Leía las escrituras sin lentes. Disciplina, ¿entiendes? Era la base de todo. Y ese miércoles la disciplina me vestía. El saco perfectamente planchado, la corbata en su lugar. Era día de reunión de oración y yo nunca falté a una. Estaba en la sala, de pie, listo para salir. Mi esposa, Elena, estaba en la cocina y el olor del abrillantador de muebles que usó por la mañana todavía flotaba en el aire, un olor a orden, a un hogar bien cuidado. La luz de la tarde entraba por la ventana y recuerdo haber ajustado la solapa de mi saco. Mis dedos tocaron el metal frío y liso de mi pequeño tesoro, mi pin de asistencia perfecta. 40 años de domingos, miércoles y reuniones especiales, todo registrado en ese pequeño emblema. Un soldado fiel. Lo ajusté, sintiendo el peso familiar, no del metal, sino del orgullo que representaba. Fue entonces que cayó el rayo. No hubo aviso. No fue un dolor que creció, simplemente existió, absoluto y final. Una estaca de hierro, al rojo vivo, atravesó mi pecho. El aire que había respirado durante 78 años, de repente se convirtió en un extraño. Mi primer pensamiento no fue de miedo, fue de indignación. ¿Ahora? ¿A mí? Imposible. Era una traición. Mi cuerpo no tenía permiso para fallarme, no de camino a mi deber para con Dios. Mis rodillas no me sostuvieron. La alfombra estampada de la sala, con sus patrones familiares, subió a mi encuentro a una velocidad extrañamente lenta. Vi los ojos de Elena. Ah, sus ojos, desorbitados, un grito silencioso incluso antes de que llegara el sonido. Y el sonido llegó, pero desde un lugar lejano, como si viniera de debajo del agua. El nombre que ella gritó era el mío, pero parecía pertenecer a otra persona. El ruido de las teclas del teléfono, el sonido agudo de la marcación, todo se mezcló con un zumbido que crecía dentro de mi cabeza, ahogando el mundo. El orden, mi precioso y bien construido orden, se estaba deshaciendo en un caos de sensaciones. La fortaleza se estaba derrumbando por dentro. Mi campo de visión comenzó a cerrarse. Los bordes se oscurecieron, como si un túnel se formara. La lucha por el aire simplemente se detuvo.
No hubo una decisión de rendirse. La batalla simplemente terminó. El suelo ya no lo sentía, solo una presión aplastante y después ni siquiera eso. Lo último que mis ojos lograron enfocar fue un brillo, un pequeño punto de luz en mi solapa, ahora torcida, desalineada sobre mi pecho inerte. Era mi pin. Parpadeó hacia mí, un último destello de vanidad en medio de mi destrucción. Y lo entendí. Estaba muriendo. Y mi último pensamiento consciente en este mundo fue sobre un pedazo de metal, el símbolo de mi propia rectitud, el último ancla antes de que el silencio se apoderara de todo. El silencio no se apoderó de todo. Fue el dolor el que se fue. No fue un alivio gradual, como la fiebre que cede. Fue un parpadeo. En un instante, la estaca de hierro al rojo vivo en mi pecho, la presión aplastante, la lucha por el aire, todo simplemente desapareció. Y con el dolor, el peso también se fue. El peso del cuerpo, de los huesos, de la carne. Estaba ligero y estaba cerca del techo. No hubo una subida, una flotación ruidosa. Simplemente estaba allí. Mi perspectiva había cambiado. Miré hacia abajo y me vi a mí mismo, o mejor dicho, vi mi cuerpo. Un montón de ropa arrugada, el saco que había vestido con tanto orgullo, ahora torcido y sin vida en el suelo de la sala. Vi el rostro de mi Elena, una máscara de angustia que nunca había visto, arrodillada junto a ese montón de tela. El teléfono olvidado a su lado. El sonido. Ahora oía todo con una claridad cristalina. Su sollozo. El sonido ahogado de la televisión encendida en la otra habitación. Pero era un sonido lejano, como si estuviera detrás de un vidrio muy grueso. Oía su dolor, pero no lo sentía. Ese hombre en el suelo, con su dolor, su indignación y su pin torcido, ya no era yo. Y el único sentimiento que tuve fue una curiosidad serena. Entonces pensé, sin palabras, esto es. Ningún miedo, solo lo que sigue. Y entonces lo que sigue comenzó. Empecé a alejarme de la escena. No era una decisión mía, no había un movimiento de nadar o de volar. Era un tirón, una corriente suave, invisible, en un océano de silencio perfecto. La imagen de mi sala, de mi cuerpo, de mi esposa llorando, comenzó a encogerse. Se convirtió en una pequeña pintura, una viñeta, y luego en un punto de luz que se desvaneció en la quietud. El zumbido en mi cabeza había sido reemplazado por un silencio aterciopelado, un silencio que era más real que cualquier sonido que hubiera conocido. Estaba siendo llevado hacia algo, no solo lejos de algo. La ansiedad, Dios mío, ni siquiera me daba cuenta de que vivía con ella todo el tiempo, una compañera constante. Esa ansiedad de toda una vida fue reemplazada por una expectativa pacífica, y en ese viaje silencioso algo más comenzó a suceder. Sentí capas de mí mismo desprendiéndose, como si abrigos pesados, usados durante décadas, estuvieran siendo suavemente retirados de mis hombros, uno por uno. El peso de las cuentas por pagar cayó. El orgullo que sentía por mi negocio, por la casa que construí, se desvaneció. La preocupación por mi reputación en la congregación, lo que los hermanos pensaban de mí, se disolvió. Ese resentimiento silencioso que guardaba contra un vecino por una cerca, se fue.
mi disciplina, mi puntualidad, mi pin de asistencia perfecta, todo cayó en la quietud, como polvo. Ya no era un diácono, ya no era un esposo, un padre, un empresario. No era mi nombre, no era mi saldo bancario, era simplemente yo, desnudo, despojado de todos mis supuestos logros y de todas mis fallas ocultas. Y por primera vez en 78 años, eso era suficiente. Yo era simplemente un alma, de camino a casa. Y entonces el silencio dejó de estar vacío. No llegué a un lugar, el lugar llegó a mí. O mejor dicho, me envolvió por completo. Fui inmerso en una presencia. Era luz. Pero no una luz que ilumina las cosas, era una luz que era las cosas. Era la sustancia misma de todo. No venía de un sol o de una lámpara, era la atmósfera misma, y dentro de ella había colores que mis ojos de 78 años nunca podrían haber concebido. Colores que contenían todos los colores y al mismo tiempo ninguno de ellos. Y el silencio cantaba. No era una música con notas, era una melodía de puro amor. Un amor que vibraba en cada parte de lo que yo era. Un amor incondicional. Este era el amor. No el sentimiento que tenemos y perdemos, sino la realidad misma, la sustancia de todo lo que existe. No estaba siendo observado por él, estaba siendo sostenido por él. Y en ese instante, cada parte de mí que era secreta, cada rincón polvoriento de mi alma que escondía hasta de mí mismo, fue completamente conocido y amado, no a pesar de mis secretos, sino conocido por completo, con ellos incluidos, y aún así amado. Jesús estaba allí, no como lo vemos en las pinturas, con barba y sandalias. Él era el foco inconfundible de esa presencia, el corazón de esa luz. Y Él no me mostró una película de mi vida, no. Hizo algo mucho más íntimo y mucho más devastador. Él me mostró mi corazón. Vi mi donación generosa para la construcción del nuevo anexo de la iglesia, una donación que todos elogiaron. Pero no vi el cheque, sentí, con una claridad que me quemaba, el calor de la vanidad en mi pecho cuando mi nombre fue leído desde el púlpito. Sentí el placer secreto del reconocimiento. Vi mis décadas de asistencia perfecta a los servicios, pero sentí el frío del juicio que habitaba en mí, la crítica silenciosa que yo le hacía a aquel hermano que siempre llegaba tarde, o a aquella familia que no venía todos los domingos. Vi mis oraciones, pero sentí el cálculo detrás de ellas, la lista de peticiones, la contabilidad espiritual. No era una acusación, no había un dedo señalando, era simplemente la verdad, una revelación gentil y terrible. Cada elemento de mi currículum de buen cristiano, cada acto de rectitud propia, se convirtió en polvo ante mis ojos. El pin que tanto pulí era un ídolo. Yo no serví a Dios. Usé el servicio a Dios para construir un monumento a mí mismo, a mi propia rectitud. Estaba desnudo, expuesto, un fariseo en toda su gloria vacía. Y esperé el juicio, la sentencia que sabía ahora que merecía, pero no llegó. En su lugar, la presencia amorosa se intensificó. Me envolvió mi alma rota y patética, como una manta caliente envuelve a un niño que tiembla de frío.
No había palabras, no era necesario. Había solo un entendimiento, derramado directamente en mi alma, que decía, sin sonido, sí, lo sé, y aún así eres mío. Tu desempeño, tu PIN, nunca fue el precio de la entrada. Y allí, despojado de todo lo que creía ser, finalmente entendí la gracia. No era una doctrina para ser estudiada, era el aire mismo de ese lugar. La salvación no era la recompensa por mi esfuerzo, era el rescate desesperado de mi autosuficiencia. Lloré, pero no había lágrimas. Era un sollozo del alma, una gratitud tan profunda que me deshizo por completo. Y en ese exacto momento de completo quebrantamiento y completa aceptación, cuando todo lo que yo quería era quedarme en ese amor para siempre, surgió un nuevo entendimiento, tan claro y tan innegociable como la presencia a mi alrededor. No era una voz, era un saber, una certeza que se sobrepuso a toda. No, no puedes quedarte. Había un propósito en ese amor, un propósito que no era mi descanso. Un entendimiento, no una voz, llenó todo mi ser. Una orden que era, al mismo tiempo, un acto de misericordia. Vuelve y diles. ¿Decirles? ¿Decirles qué? ¿Que todo lo que construimos con tanto orgullo es solo polvo? ¿Que nuestra propia rectitud es como trapo de inmundicia a los ojos de aquel que es puro amor? La idea de volver, de regresar a ese cuerpo pesado, frágil y lleno de dolor, era agonizante. Pero la orden era clara, la misión innegociable. Y entonces fui arrojado de vuelta. No fue gentil como la partida, fue una violencia, un tirón hacia atrás, como ser succionado por un desagüe y lanzado contra una pared de ladrillos. El dolor, ah, Dios mío, el dolor. Esa estaca de hierro al rojo vivo que me derribó en la sala, regresó. Pero no como antes, volvió 1000 veces más fuerte, un dolor eléctrico, crudo, de huesos que parecían haber sido rotos y músculos desgarrados. Y el sonido, un sonido agudo, penetrante, que gritaba en mi oído, insistente. Era un monitor cardíaco, la banda sonora de mi prisión. El olor a antiséptico, a alcohol, quemaba mi nariz. Una afrenta química y violenta a la pureza que acababa de conocer. Entiende lo que estoy diciendo. Morir fue una liberación, una paz. Volver a vivir fue la cosa más violenta y dolorosa que he experimentado. La envoltura terrenal, este cuerpo que vigilamos y del que nos enorgullecemos, es una jaula en comparación con la libertad de la presencia de Dios. Mis ojos se abrieron. El techo era blanco, estéril. Las luces fluorescentes de la habitación del hospital eran duras, frías, implacables. Vi el rostro de mi Elena y el de mis hijos. Habían envejecido, no por años, sino por la preocupación de esas horas. Las arrugas parecían más profundas. Y entonces oí el llanto de alivio de mi hija. Y ese sonido fue la música más real y más hermosa que jamás había escuchado. Y cuando los miré, ya no vi mi legado, no vi a mis herederos o el futuro de mi negocio. Vi almas, almas preciosas, frágiles y tan ciegas como yo lo fui durante toda mi vida. Y es por eso que volví, para decirte esto, para mirarte
ahora, y hablar desde el fondo de la eternidad que se me permitió vislumbrar. Pasé 78 años puliendo un pin de fidelidad, de asistencia perfecta, de rectitud. Y cuando llegué ante el Creador del universo, a Él no le importó el pin. Él nunca lo vio. Él no quiere tu desempeño. Él no quiere tu perfección, tu currículum de buen cristiano, tu reputación. Él quiere tu corazón. Y lo quiere como el mío estaba en ese instante ante Él, roto, vacío de sí mismo, honesto en su pobreza. No esperes a que el dolor te lleve hasta allí. No esperes a que tu cuerpo falle para, finalmente, entregarle un corazón verdaderamente quebrantado. Entrégaselo hoy, ahora, en el silencio de tu habitación. Eso es lo único que Él realmente busca. Es lo único que importa al final. Todo lo demás es solo polvo.